Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en su revista Primera Hora y hoy es lunes y es lunes de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Está con nosotros como cada lunes el doctor Adrián Coulson en esta ocasión para abordar el tema sobre la epilepsia, así que nos va a estar compartiendo información. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Bien, buenos días Karen, buenos días a todos los televidentes. Pues después de un fin de semana muy académico, estuvimos en la ciudad de Estelí organizando el segundo simposio del norte de enfermedades desmielinizantes. Quizás programamos alguna entrevista sobre esta enfermedad. Pero lo que nos tocaría hoy hablar es sobre epilepsia. Epilepsia es una enfermedad demasiado frecuente, afecta a cualquier grupo etario, es decir, puede presentarse en niños, en adolescentes, en adultos. Inclusive hay algunos tipos de epilepsia que se han documentado hasta en la vida uterina, es decir, el niño dentro de la mamá puede llegar a tener crisis convulsiva en un síndrome muy complejo que se llama el síndrome de Ohtahara. Lo que va a ir cambiando a lo largo de la vida son las causas. Van a haber causas más frecuentes de epilepsia, un tipo de causas en la infancia, adolescencia, otros tipos en la vida adulta. Doctor, durante las vacaciones de Semana Santa tuvimos la oportunidad ahí de conocer un caso en las redes sociales que estuvo circulando, lamentable, sobre un señor. Se decía en la información que él no quería salir de vacaciones y él instaló una piscina, de las piscinas que normalmente uno instala en su casa, y él, estando dentro de la piscina, le dio un ataque de epilepsia y lamentablemente falleció porque era epiléptico. Entonces, este tipo de casos normalmente a veces nos dejan así como un poquito sorprendidos, porque no hay como un momento específico o una hora exacta en la que probablemente una persona que es epiléptica pueda sufrir de un ataque. O me gustaría que nos comente, hay diferentes tipos de epilepsia, cómo las personas que viven con un familiar o que, ¿por qué no, verdad?, que ellos mismos son epilépticos, pueden llevar un mayor control de la enfermedad. Claro, esta parte de las, digamos, complicaciones de la epilepsia, que es como la parte siempre final cuando hablamos de la epilepsia, pero pues podemos tocarla ahorita. Cuando un paciente es epiléptico, uno de los factores más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es el control de la enfermedad. Porque si bien es cierto, ese paciente que no está controlado debería de evitar algunas actividades, por ejemplo, conducir, sobre todo conducir moto. Yo siempre le digo a los pacientes, porque siempre me hacen esa pregunta, doctor, ¿yo puedo manejar, por ejemplo? Yo le digo, ¿sabes qué? Si tú no estás bajo un control al menos de algunos meses, por lo menos 6 meses sin tener una sola crisis, tú no deberías de conducir. Porque la crisis puede llegar en cualquier momento, vas a tener un accidente, vas a dañar a terceros. O por ejemplo, gente que trabaja en electricidad, o sea, aquellos trabajos o aquellas actividades que al momento de que el paciente tenga una crisis le exponga su vida o lo exponga a lesiones serias, se deberían de evitar. Por ejemplo, nadar o introducirse a piscina o al mar teniendo este problema y no estando debidamente controlados, pues esto establece un gran peligro. Pero también existe algo, Karen, que se llama SUDEP. El SUDEP, que es la muerte por epilepsia, es una muerte súbita por epilepsia durante una crisis, o el principal factor de riesgo es no estar controlado a crisis. El paciente ni siquiera necesita exponerse a una actividad así de peligrosa. Puede tener una parada cardíaca y fallecer en ese momento por crisis. Es por ello que independientemente el tipo de epilepsia, una de las cosas más importantes que tiene que hacerse es el adecuado control de las crisis. Y para tener un adecuado control de las crisis, este paciente debe de ser diagnosticado. Y esto contestaría la parte que me preguntas tú de cuáles son los tipos de epilepsia. Bueno, en realidad la epilepsia es una descarga anormal de un grupo de neuronas, obviamente en el cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber, el cerebro está dividido en hemisferio, está dividido en lóbulos, que es como nosotros hemos encontrado la forma más sencilla de estudiarlo.
cada una de estas áreas tienen un tipo de función específica, aunque entre ellas se conectan, pero podemos decir que las áreas motoras es el lóbulo frontal, la área sensitiva es el lóbulo parietal, el área occipital es la que se encarga de la visión, el área temporal de las emociones, etc. Entonces, cuando las neuronas que descargan anormalmente, dicho de una manera para explicarme, que tienen cortocircuitos, los síntomas van a depender de la función que esas neuronas realicen. Por ejemplo, si las neuronas que descargan anormalmente son las del lóbulo frontal y sabemos que este grupo de neuronas controla la parte del movimiento, las crisis convulsivas se van a manifestar por movimientos. Si son un grupo de neuronas que están en el lóbulo occipital, los síntomas van a ser visuales. Y esto es muy importante porque ahí podemos dividir un tipo de crisis que son focales y los síntomas van a depender del sitio donde se originan. Pero también hay otras crisis que son generalizadas, es decir, que no tienen un punto bien específico determinado de inicio, sino que desde que comienzan ya tienen una manifestación generalizada. Son las muy conocidas convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que es lo que la población y muchas veces los médicos que no tienen entrenamiento a esto reconocen fácilmente. Es aquel paciente que cae y hace este tipo de crisis. Bien. Pero también hay otra forma que podemos clasificar las crisis, ¿verdad? Que es de acuerdo a su causa. Y existen un sinnúmero de causas. Por eso es importante que cuando un paciente nos llega a la consulta, nosotros tenemos que hacerle un interrogatorio bien específico, hacerle un examen físico y luego hacerle los exámenes más importantes para las crisis, que es el electroencefalograma y la resonancia magnética. De tal suerte, yo les decía al inicio, de que de acuerdo a la edad van a variar las principales causas de convulsiones. Por ejemplo, en los pacientes mayores, y cuando me refiero a mayores, son mayores de 60 años, las principales causas son infartos cerebrales, pero pueden haber tumores también. Por ejemplo, en los pacientes jóvenes podemos encontrar otras causas. Si bien es cierto, también pueden haber infartos, también pueden haber tumores, pero hay otras causas que son más frecuentes, digamos. Por ejemplo, los traumatismos cranioencefálicos. El trauma puede dar una convulsión al momento del trauma o tiempo después del trauma. Pero también pueden entrar enfermedades autoinmunes, como por ejemplo que son anticuerpos que atacan al cerebro. Ahora, en los pacientes más jóvenes, en los niños, podemos pensar en causas adquiridas. Puede ser que el parto fue laborioso y el niño estuvo expuesto a hipoxia, que es reducción de la oxigenación cerebral, y hay un grupo de neuronas que son muy lábiles a estar con hipoxia y se lesionan y con el tiempo empiezan a desarrollar crisis convulsivas. Pero también tenemos otras causas, que es un bolsón muy importante de causas, que son las causas genéticas. De tal manera que la ILAE, que es la Liga Internacional de la Lucha contra la Epilepsia, para simplificar este grupo de epilepsias, por ejemplo, en los niños que son tan frecuentes y tan complejas, la ha dividido en aquellas causas que podemos hablarlas como genéticas, aquellas causas que podemos hablarlas como autolimitadas y unas causas que están acompañadas con otros trastornos del desarrollo, como por ejemplo, muchos niños, además de la epilepsia, van a tener severo retraso psicomotor. Y esto, si bien es cierto, hay muchas causas que nosotros las conocemos como encefalopatía epileptiforme, el síndrome de Lennox-Gastaut es muy frecuente, y esto es importante porque muchas veces se confunden con parálisis cerebral infantil u otros tipos de diagnóstico. ¿Qué quiero decir? Que aunque esto se escuche bastante complejo, hay una forma de clasificarlo, y una de las cosas más importantes que yo siempre digo cuando doy charlas sobre epilepsia es que debemos de determinar la causa. Por ejemplo, hay causas que son curables o potencialmente controlables. Por ejemplo, un paciente tiene una malformación vascular, una malformación arteriovenosa, que son vasitos formados de manera anormal, y el paciente tiene convulsiones porque estos vasos irritan la corteza cerebral. Entonces, si se hace un adecuado diagnóstico y se opera y se quita este problema, puede ser que el paciente remita sus crisis convulsivas.
Por ejemplo, una causa bastante frecuente en nuestro medio, en países latinoamericanos, que si bien es cierto cada vez la estamos viendo menos, es la neurocisticercosis, o como lo dicen en otro, coloquialmente la triquina o el parásito del cerdo, que cuando el paciente llega con una convulsión y nosotros hacemos un abordaje diagnóstico y descubrimos que la causa es el neurocisticerco, le damos tratamientos para matar el parásito y ese paciente puede llegar a curarse. Entonces, determinar el diagnóstico va a ayudar muchísimo al control a mediano y largo plazo. Doctor, qué interesante la información que nos está compartiendo y me gustaría que nos comente, ya una vez identificado, por ejemplo, cuál es la causa del ataque de la epilepsia, porque ya nos comentó, incluso hay personas que podrían adquirirlo a lo largo de diferentes etapas de su vida, no necesariamente desde que son pequeños. Entonces me gustaría, por ejemplo, que nos comente, podríamos decir que una vez que ya es identificado las personas con epilepsia por las diferentes causas, ¿el tratamiento es el mismo o podríamos decir de que se diferencian por nombre o siempre lleva el mismo nombre? Ok, respecto al tratamiento, Karen, y es muy interesante esa pregunta, pudiéramos dividir el tratamiento en aquel medicamento que va dirigido a controlar la crisis propiamente y el tratamiento que va dirigido a tratar la causa de la convulsión. Y pudiéramos decir un tercer tipo de tratamiento que es para prevenir una crisis convulsiva. Con respecto al primero, una vez que nosotros identificamos las crisis, podemos ver si fue una situación, por ejemplo, un paciente sufrió un golpe en la cabeza. Exacto. Y ese golpe le generó una crisis por inflamación en el momento, o un paciente se le redujo demasiado la glucosa, por ejemplo los diabéticos que tomaron más medicamentos o que no comieron. Ese paciente puede no requerir tratamiento porque lo que tengo que hacer es recuperarle la glucosa o esperar un tiempo que la inflamación baje, algunas semanas, y ese paciente puede no volver a tener crisis convulsivas. Pero cuando hablamos de medicamentos que hay que darle, entonces nosotros, una vez que definimos que si la crisis se originó en un punto específico o la crisis fue generalizada, es suficiente para yo poder definir algunos grupos de tratamiento. Por ejemplo, la famosa carbamazepina, que es uno de los fármacos que más utilizamos, es un fármaco muy eficaz, pero es eficaz sobre todo para causas focales. Por ejemplo, cuando la crisis se origina en un punto específico. Y las crisis generalizadas, por ejemplo, utilizamos otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el ácido valproico o el levetiracetam. Hay algunas circunstancias en las que podemos utilizar de manera combinada estos fármacos, sobre todo en pacientes que tienen resistencia. Pero en este punto yo quiero aclarar que cuando el médico no está entrenado en identificar cómo inicia la crisis, puede caer en el error de dar un tipo de tratamiento para un tipo de crisis que no es el adecuado. Entonces, si yo identifico cómo se origina la crisis, yo puedo definir mejor el tratamiento. Ahora viene la segunda parte del tratamiento que te mencionaba, que es tratar la causa. Por ejemplo, si el paciente tiene un tumor, si el paciente tiene una malformación vascular, puede removerse el tumor, puede quitarse la malformación vascular y ese paciente tiene altas probabilidades de estar libre de crisis. O lo que te mencionaba con el neurocisticerco. A veces la causa, por ejemplo, la esclerosis hipocampal, que es una causa de epilepsia del lóbulo temporal, que muchas veces se manifiesta con emociones o sensación en el estómago y la gente piensa que son problemas gastrointestinales y a veces nos demoramos años en diagnosticarlos. Si se identifica bien la causa y el paciente no responde muy bien al tratamiento, se puede ir a quitar ese trozo de cerebro que le está generando la crisis a través de un procedimiento que se llama amigdalipocampectomía. Así también hay otras causas en donde se puede ir a remover la causa. Entonces diríamos que este es el tratamiento para, valga la redundancia, tratar la causa. Pero una parte muy importante que debe ser común a todos los pacientes con epilepsia es prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? En principio, que el paciente vaya a un médico entrenado, capacitado en esto, porque epilepsia es compleja. De hecho, hay una especialización, además de neurología, para poder comprender algo esta enfermedad. Luego de eso, mejorar los estilos de vida.
Por ejemplo, si el paciente se desvela mucho, los trastornos del sueño descompensan las crisis. Por ejemplo, si el paciente se automedica, muchos medicamentos interactúan, lo que coloquialmente llamamos chocan con los medicamentos y pueden perder eficacia. Entonces, por ejemplo, si el paciente no mejora sus estilos de vida, por ejemplo, si aumenta mucho de peso, entonces ya la dosis del medicamento va a ser insuficiente. Por ejemplo, no sería la misma dosis tuya que la mía, sino que tuviera que ir aumentando los medicamentos y con ello el riesgo de las reacciones adversas. Entonces, el paciente con epilepsia no solamente se le debe instaurar el manejo para las crisis, sino para la causa, pero también aquella modificación del estilo de vida que va a ir encaminada a prevenir las crisis. Por ejemplo, muchos pacientes nos llegan descontrolados al consultorio. Doctor, pero es que yo estoy tomando mi medicamento, yo estoy tratando de respetar mis horas de sueño, ya dejé de ver el celular hasta la noche, la televisión, pero fíjese que sigo teniendo crisis. Entonces ese paciente tenemos que investigarle algunas causas que descompensan las crisis, como por ejemplo infecciones. En las mujeres, infecciones de vías urinarias, que aunque no le den muchos síntomas, pueden ser la causa que le está descompensando las crisis. Y algo que debo de mencionar es el cambio de, por ejemplo, marcas en el medicamento. Hay marcas del medicamento que son muy buenas, el nombre comercial, y otras que no son tan buenas. Entonces a veces dice el paciente, mire, es que yo me estaba tomando la carbamazepina, sigo tomándome la carbamazepina, pero cambié del laboratorio. Y el paciente empieza a descontrolarse. Esa parte, doctor, ya para ir finalizando, le quería también consultar, por ejemplo, ya mencionó la carbamazepina, que lo utilizan muchísimo en los tratamientos, pero me imagino también que dependiendo del tipo de epilepsia hay tratamientos que podrían ser controlados, que solamente los puede brindar o solamente se pueden adquirir con una receta médica, o no suele pasar en el caso de los epilépticos. Debería de todos los medicamentos que son anticrisis convulsivas, deberían de estar bajo indicación médica. Y esto es muy importante porque en la coyuntura de nuestros pacientes les da una receta y el paciente te regresa un año después, como que si esa receta es para toda la vida. La receta puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y con el tipo de medicamentos como carbamazepina, inclusive, Karen, hay tipos de convulsiones que la carbamazepina las empeora. Por eso el médico debe estar entrenado. No es una receta de cocina. No es una receta de cocina. La receta de cocina es la que hace el chef Silvio. Nosotros es muy dinámico en el manejo de nuestros pacientes y una carbamazepina puede más bien empeorar el tratamiento. Una fenitoína puede empeorar, el tipo de crisis que está presentando el paciente. Entonces el médico debe estar constantemente leyendo y preparándose sobre las nuevas perspectivas y las demostraciones científicas de cuál es el mejor tratamiento para el tipo de crisis que el paciente está presentando. Por ejemplo, si un paciente, a pesar de estar con una carbamazepina, no se controla, debería de ir al neurólogo. Y aquí hago una aclaración, porque no es lo mismo neurología que neurocirugía. El que debe de encargarse de las complicaciones médicas o de las enfermedades médicas, como las convulsiones o la epilepsia, es el neurólogo clínico, a menos que la causa sea una causa que se opera, en donde ahí sí debe de ir a operarla el colega neurocirujano. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ya para finalizar, me gustaría que le brinde a nuestros televidentes sus números de contacto y dónde lo podemos encontrar para mayor información. Claro que sí. Nosotros tenemos 3 clínicas en Juigalpa, en Estelí, en Managua. Los teléfonos son 222-33-200 y el 7539-4795 y estamos en todas las redes sociales como Neurofarma. Cualquier duda que tengan, también tenemos un canal de YouTube que está con mi nombre y hay muchos videos educativos ahí para que tanto el paciente como sus familiares sepan un poco más de su enfermedad. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana en la casita de Primera Hora con nuestros segmentos de recomendaciones médicas. De esta manera vamos a finalizar y nos vamos a trasladar al otro lado del set con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.